que es en el estudio de la filosofía a la ciencia. La religión primero sentó su base en Platón y Aristóteles, y luego lo que nosotros vamos a tener como método científico lo va a desarrollar recién Roger Bacon y San Alberto Magno. Acá le dejo algunos exponentes nada más, estos son una mezcla, una mixtura, que está tanto científicos, filósofos y demás, que eran profundamente religiosos, nada más son algunos, ¿verdad? Ya había mencionado Waldemar a Isaac Newton. Baruch Abba Shalev, en su libro 100 años de premios Nobel, que el 89,5% de los premios Nobel en ciencia eran teístas. ¿Cómo es posible 89,5% del premio Nobel en los últimos 100 años eran teístas? No necesariamente religiosos, pero entre ellos habían musulmanes, entre ellos habían judíos, entre ellos habían cristianos, católicos. Y esto es un punto muy resaltante. Si bien como no es una evidencia en ningún sentido, como había dicho ya Waldemar, sobre la veracidad de Dios, pero sí una veracidad de que hay algo, una relación entre religiosidad y ciencia, en cierta medida, a mi parecer. Porque ese dato de 89,5% es tan grande que no es una simple relación que yo puedo olvidarlo y ya está. ¿Alguna opinión de los críticos? Thomas Woods va a decir lo siguiente. La mayoría de los historiadores de la ciencia, entre los que figuran Crowley, David Lindbergh, Edward Grant, Stanley Jackie, Thomas Goldstein, Heilbron, han concluido en los últimos 50 años que la revolución científica se produjo gracias a la Iglesia. La aportación católica a la ciencia no se limitó a la esfera de las ideas, también las teológicas, toda vez que muchos científicos en ejercicios eran a la sazón sacerdotes. Y bueno, ahí empieza a enumerar a unos cuantos científicos, ¿verdad? Sacerdotes, y ahí nada más le pongo el tema de los jesuitas, que le había dicho anteriormente, salto a ese punto y dice que a la sismología se le consideraba ciencia jesuita, ya que ellos eran los que más estudiaban todos esos puntos. Aun cuando cerca de 35 cráteres lunares llevan el nombre de científicos y matemáticos jesuitas, la contribución de la Iglesia a la astronomía es prácticamente desconocida para el estadounidense con una educación media. Sin embargo, tal como señala Heilbron de la Universidad de Berkeley, California, la Iglesia Católica Romana ha proporcionado más ayuda financiera y apoyo social al estudio de la astronomía durante 6 siglos, desde la recuperación de los conocimientos antiguos en el transcurso de la Edad Media hasta la Ilustración, que ninguna otra institución y probablemente más que el resto en su conjunto. Vamos a analizar otra vez. ¿Por qué toda esta cohesión? ¿Dónde nos lleva todo esto? La filosofía, y luego lo que va a ser ciencia, ¿verdad? Nace con la pregunta de Tales Miletos del comportamiento del agua. Algo muy obvio para todos. Y eso lo lleva a filosofar. En cambio, al sistema religioso, no es preguntarme lo obvio, sino es preguntármelo todo. Porque Dios da certeza del conocimiento. Dios da afirmación del deber. Dios da una naturaleza a cada cosa. De forma que el hombre puede conocer cada naturaleza y debe de querer conocerla. Y es lo que vamos a ver. Por ejemplo, Max Scheler va a decir que en un modelo politeísta es imposible el avance de la ciencia. Pero en cambio, en un modelo monoteísta es más que posible. Porque esto permite el avance continuo de la fe. Porque la fe lo que busca es conocer a su Dios por medio de la naturaleza. Pero si son miles de dioses, no hay algo en qué fijarse, no hay una única ley, sino hay millones de leyes que pueden ser contrarias. En cambio, el monoteísta va a decir no, hay una única ley que hay que conocer. Prosigamos. Emile Durkheim va a decir que la sociedad y religión son una misma cosa, porque él dice que viene de la conciencia colectiva. ¿Pero qué implica también eso? Que la ciencia viene de la religión de la misma manera que la religión viene de la ciencia. Es análogo, vamos a decir, porque son una misma cosa, es un mismo espíritu. Hegel le va a llamar esto como el espíritu de los tiempos, ¿verdad? Como que todo cohesiona en un mismo lugar. Digamos, por ejemplo, con lo que dice Weber, va a decir lo siguiente. La disciplina preferida de todo el cristianismo, bautizante y pietista,
era la física y aquellas otras disciplinas matemático-naturales que operaban con un método análogo. Se creía que del conocimiento de las leyes divinas de la naturaleza podría ascenderse a conocer el sentido del mundo, al que no podía llegarse dado el carácter fragmentario de la revelación divina, por medio de especulaciones conceptuales. Para la ascesis del empirismo del siglo XVIII era el medio de buscar a Dios en la naturaleza. Francis Bacon, prácticamente. Incluso Nietzsche va a reconocer de dónde proviene su, vamos a decir, ese gusto por la verdad, y va a exclamar en la genealogía de la moral: también nosotros, los actuales hombres de conocimiento, nosotros los ateos y antimetafísicos, también nosotros extraemos nuestro fuego de aquella hoguera encendida por una fe milenaria, por aquella fe cristiana, que fue también la fe de Platón, la creencia de que Dios es la verdad, de que la verdad es divina. Y bueno, después nada más están algunas afirmaciones, por ejemplo, del filósofo de la religión Edwin Burke, que va a afirmar que la ciencia experimental era una tarea religiosa, o Robert Merton, que es un sociólogo, va a decir que el catolicismo llevó al avance de la ciencia, básicamente. Lucien Goldman va a decir lo siguiente, hablando sobre lo que habíamos dicho, sobre que Dios preestablece todo. Va a decir: el Dios de Descartes garantiza las verdades eternas. El de Leibniz realiza la armonía preestablecida. El de Malebranche actúa, pero como la naturaleza, a través de la voluntad general. El de Spinoza, finalmente, se identifica con la naturaleza. Y el Ludwig Andrés va a ser algo mucho más claro, que quien convierte la materia en atributo de Dios declara la materia como una esencia divina. Y ahí está la causa del por qué esa relación que se fue compaginando con el tiempo. Esto ya está como un añadido, nada más por si después quieren preguntar algunas cosas. Y vamos a ir con la conclusión que da Christopher Dawson, que es el mayor historiador de la historia, la Edad Media, y dice: el humanismo fue, es cierto, una vuelta hacia la naturaleza, un redescubrimiento del hombre y del mundo natural. Pero el autor del descubrimiento, el principio activo del cambio, no fue el hombre natural, fue el hombre cristiano, el tipo humano producido por 10 siglos de disciplina espiritual e intenso cultivo de la vida interior. Los grandes hombres del Renacimiento eran hombres espirituales, aún estando profundamente sumergidos en el orden temporal. De los recursos acumulados en su pasado cristiano, adquirieron la energía para conquistar el mundo de la materia y crear la nueva cultura del espíritu. Y por último se preguntará: ¿a qué se debe que solo Europa, entre todas las civilizaciones, haya estado continuamente sacudida y transformada por una energía y una inquietud espiritual insatisfecha por las estáticas leyes de la tradición social que dominan las culturas orientales? Tal vez se deba a que su ideal religioso no consistió en adorar una perfección eterna e inmutable, sino en un espíritu que se esforzaba por incorporarse a la humanidad y por cambiar al mundo. Esta sería mi conclusión final. He dado todo lo más resumido posible, lo más rápido que he podido, y espero que les haya servido cada una de esas diapositivas, ¿verdad? Que pueden luego preguntar, yo les muestro sin ningún problema, y nada, sería eso por el momento. Y acá algunas fuentes usadas que pueden ver.